Soy estilista y vivo en Ciudad Nezahualcóyotl. Hace más de 20 años tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza. La colonia apenas comenzaba a poblarse, y mi negocio era el único en la zona, así que la clientela comenzó a crecer rápidamente. Mi casa tiene 2 plantas. Abajo estaba el salón y arriba la cocina, el comedor y las recámaras. Lo que voy a contar ocurrió un sábado, entre las 2 y 3 de la tarde. Estábamos por sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposo había llegado temprano del trabajo. Habíamos preparado sopa de fideo, milanesas, papas a la francesa, ensalada de lechuga con pepinos y una salsa verde de molcajete. Recuerdo perfectamente todo, como si los sabores y olores hubieran quedado grabados por lo que sucedería después. Justo cuando íbamos a comenzar a comer, tocaron el cancel del salón. Me asomé y vi a una mujer joven que no conocía. Me molesté un poco, lo admito. Ya no podría comer tranquila, le dije a mi esposo. Y él me sugirió que simplemente le dijera que no estaba disponible, pero me ganó el profesionalismo. Fui a abrir. Era una chica de mi estatura, 1,56 metros aproximadamente. Llevaba jeans de mezclilla, tenis y una playera blanca, holgada con una frase impresa que no recuerdo. Tenía el cabello rubio a la altura de los hombros y se veía completamente normal. Me pidió un servicio de color para emparejar su cabello, que estaba muy maltratado y manchado en varios tonos de rubio. Ese trabajo es muy laborioso y tardado, así que le di un precio alto esperando que se desanimara. Pero para mi sorpresa, aceptó sin dudar. Volteé con mi esposo y le dije, «Coman ustedes, yo como después». Me puse a trabajar. El proceso tomó varias horas. Retirar el color viejo, aclarar por zonas, proteger el cabello, volver a aplicar producto. Todo esto se repitió 3 veces. Cada vez que la llevaba al lavabo para enjuagarle el cabello, notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas, ella ladeaba la cabeza bruscamente, como si temiera que le entrara agua. Ese movimiento me impedía ver bien, pero podía sentir algo extraño con mis dedos, como pequeñas costras. Pensé que tal vez eran heridas por aretes mal puestos o una alergia. Durante todo el proceso, ella hablaba mucho. Me hacía muchas preguntas personales, aunque no recuerdo exactamente cuáles. Solo sé que parecía muy interesada en mi vida. Yo apenas hablaba. Después de 3 procesos de decoloración, cuando por fin tenía un color parejo, comencé a aplicar el tinte. Ya estaba intrigada. Tenía que ver qué tenía detrás de las orejas. Así que, cuando terminé de aplicar el color y lo llevé a enjuagar por última vez, me decidí. En el momento en que ella intentó ladear la cabeza como siempre, yo fui más rápida y logré ver. Lo que vi me dejó paralizada. Detrás del pabellón de la oreja, desde la mitad hacia abajo, tenía una abertura, como las agallas de un pez. No era una herida. Era algo perfectamente formado. Y no solo en una oreja, tenía lo mismo en ambas. Al final de esa abertura, se notaba un pequeño orificio, como los que tienen los pollos. No sé cómo no solté un grito. Por reflejo seguí lavándole el cabello como si nada, pero el miedo ya me tenía helada. Ella me miraba intensamente desde el lavabo. Yo solo pensaba, ya se dio cuenta de que la vi. Comencé a hablar por puro nervio, intentando aparentar normalidad. La pasé de nuevo al tocador para secarle el cabello. Ya no hablaba, solo me miraba fijamente. Fue entonces que noté más cosas. Sus ojos eran enormes, muy grandes, aunque no rasgados, y de un color café muy claro. Su piel era blanca, pero no pálida, sino como porcelana. Le pregunté quién le había recomendado mi salón y me respondió, alguien que te conoce muy bien, y veo que no se equivocó. Le pregunté de dónde era. De aquí atrás, me dijo. Te recomendaron mucho. Esa frase me perturbó, porque en esa época, en la colonia todos nos conocíamos. Ella definitivamente no era de por aquí. Terminé el trabajo. Le sequé el cabello, que quedó rubio muy claro, tal como quería. Me pidió que le recortara el fleco y cuando le mostré el resultado en el espejo, sonrió, satisfecha.
Se levantó, metió la mano derecha en la bolsa de sus jeans y me pagó. Incluso me dejó una propina de 10 pesos que en ese tiempo era bastante. Me dijo, gracias, me gustó mucho, voy a regresar. Y me abrazó. Un abrazo fraterno, no amenazante, incluso cariñoso. Pero en ese instante, otra cosa me sorprendió. Había crecido. Su cuerpo se había alargado y fortalecido. Mi cabeza apenas le llegaba al hombro. No sé cómo me contuve. Todo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero me quedé paralizada. Lo más raro es que durante las 5 horas que estuvimos solas, nadie nos interrumpió. Ni un solo cliente llegó, a pesar de que era sábado y eso era inusual. Y mi esposo, que normalmente bajaba seguido a ver cómo iba todo, no se asomó ni una sola vez. Cuando por fin se fue, subí llorando. Estaba en shock. Mi esposo pensó que me habían robado. Cuando le conté lo que vi, no me creyó. Ella nunca regresó. Pues verán, yo tenía 16 años y estaba en la prepa, en mi natal Nesa. Como buena adolescente tenía a mi mejor amiga, y casi siempre nos la pasábamos en su casa, platicando y haciendo cosas de adolescentes. La verdad, en esa casa siempre me sentía observada. ¿Saben? Se notaba una vibra extraña. Más de una vez llegué a ver, de reojo, como si alguien bajara por las escaleras. Pero cuando volteaba, no había nadie. Una vez hicimos una pijamada. Estábamos platicando cuando escuché como si algo rasguñara la puerta que daba al balcón. Pensé que quizá eran gatos, pero después empezaron a escuchar rasguños en la pared, en el techo, y luego un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído al piso. Para ese momento, mi amiga y yo ya empezábamos a asustarnos. Me quise asomar, por la puerta, de esas que tienen un panel de vidrio, pero no vi nada. Justo cuando iba a cerrar la cortina vi un bulto negro moverse del suelo y pararse frente a la puerta. Grité tan fuerte que desperté a la mamá y a la tía de mi amiga. Ellas trataron de calmarnos, pero no nos creyeron. Días después tuve una pesadilla. Estaba en mi cuarto y una bruja intentaba entrar por la ventana. Lo recuerdo muy bien porque fue uno de esos sueños vívidos, tan reales que hasta sientes el cuerpo tenso. Yo la empujaba para que no entrara. Sentía sus manos ásperas y filosas. Finalmente logré cerrarle la ventana y desperté. Cuando abrí los ojos, noté que tenía pequeños rasguños en las manos, y mi perrito estaba escondido bajo la cama, con las orejitas hacia atrás, temblando. Le conté todo a una tía que sabe de cosas sobrenaturales, tanto lo que me pasó en casa de mi amiga como el sueño. Me dijo que fue una bruja. Me hizo una limpia y me dio una pulserita de protección. Desde entonces, las cosas se calmaron, aunque tiempo después volví a soñar con la bruja. Pero esta vez estaba lejos, como si solo me estuviera vigilando. Siempre cargo conmigo la pulserita que me dio mi tía. Además de protegerme, es un recuerdo muy especial de ella, ya que hace poco falleció. Tiempo después, mi amiga me contó que había una persona que les estaba haciendo trabajos, que les mandaba cosas para asustarlos o enfermarlos. Tenemos la teoría de que, como yo me la pasaba tanto tiempo en su casa, ese ente quiso pegarse a mí. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Espero que les haya gustado mi anécdota. Luego les cuento otras experiencias que he vivido y que sinceramente no tienen explicación lógica. Desde hace muchos años se cuentan historias sobre La Llorona. Cuando a alguien le sucede algo relacionado con ella, hay quienes lo creen y quienes lo ponen en duda. Todo depende de cómo y quién te lo cuente. Mi hermano Francisco tenía fama de contar historias que no siempre eran del todo ciertas. Solía cambiar las versiones según le convenía, y todos nos reíamos de sus mentiras, hasta que un día le pasó algo que, estoy seguro, no inventó. ¿Cómo lo sé? Porque el susto no se le quitó durante meses. Estaba pálido, apenas comía y no podía dormir. Eso no se puede fingir. Se le notaba.
Vivíamos en Ciudad Nezahualcóyotl, en una colonia cerca del Canal de Aguas Negras. Nuestra casa estaba a unos 200 metros de ese canal, que muchos cruzaban usando un tubo ancho que servía como puente. En temporada de lluvias, ese tubo se volvía muy resbaloso, y no era raro que alguien cayera. A veces ni su familia se enteraba hasta que lo encontraban días después, arrastrado por la corriente. Francisco trabajaba en una fábrica, no recuerdo bien de qué, y tenía que pasar por el canal cada madrugada. También fumaba mucho, aunque mi mamá y mi abuelita siempre le decían que lo dejara, pero él les contestaba que era para el frío. Aquella noche, como siempre, mi mamá le dio la bendición antes de salir. Le dijo: «No te vayas por el canal, no vaya a hacer que te salga la llorona». Y él, burlándose, respondió: «Le invito un cigarrito». 20 minutos después regresó, pálido como una hoja, temblando de pies a cabeza, sin poder hablar. Mi mamá, al escuchar la llave en la puerta, se asomó extrañada. Cuando lo vio en ese estado pensó que algo muy grave le había pasado. Lo sacudía, le preguntaba qué tenía, y él solo repetía una y otra vez: «Ya no vuelvo a fumar, jefecita. Te lo prometo. Ya no vuelvo a fumar». Mi mamá le preparó un té amargo para el susto y lo envolvió en una cobija. Estaba helado. 2 horas después, cuando por fin pudo hablar, nos contó lo siguiente: «Yo iba a medio camino cuando escuché pasos detrás de mí. Sonaban como tacones de aguja, muy finitos, claritos. Pensé que era mi mamá que venía a alcanzarme, pero al voltear, vi a una muchacha de cabello largo. No era mi mamá, así que seguí caminando. Pero los pasos se oían cada vez más cerca». «¿Te dio miedo?», le preguntamos. «No», dijo. «Pensé que la muchacha quería caminar conmigo hasta el camión». Y luego, insistimos. Cuando la sentí justo detrás de mí, me volteé otra vez. «Ya estaba aquí», dijo estirando la mano. Como a 1 metro de distancia. Era blanca, muy bonita. Me pidió un cigarro. Yo le dije que sí, que claro. Saqué la cajetilla, nueva. Le quité la tira dorada y se la ofrecí. Tomó uno y me preguntó si tenía cerillos. Me agaché para encender uno y ya no estaba. Todos nos quedamos callados. «¿Cómo que no estaba?», preguntó mi mamá. «Ya estaba adelante de mí, como a 8 metros, en lo que me agaché para prender el cerillo». Mi hermano temblaba otra vez mientras hablaba. Mi mamá intentó calmarlo. «Te la habrás imaginado, hijo», pero él metió la mano a la bolsa de la camisa y sacó la cajetilla. «No, mamá, mira». Hasta abrí la cajetilla, pero al verla, no solo estaba cerrada, seguía completamente sellada, como nueva. La caja de cerillos también era nueva, pero tenía una marca como si solo se hubiera usado una vez. Francisco nos contó esa historia muchas veces. Nunca cambió una sola palabra de la primera versión. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que vio esa madrugada, hay algo que sí puedo decirte con toda seguridad. Mi hermano dejó de fumar. Mi nombre es Alondra, vivo en Ciudad Neza, y les voy a relatar lo que ocurrió el 3 de noviembre del año 2022. En ese tiempo trabajaba en una empresa de seguridad que, a su vez, prestaba servicios para una maquila automotriz. Ese día, a mi cuadrilla y a mí nos tocó cubrir el turno nocturno, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Desde el cambio de turno hasta la salida del personal, todo transcurrió aparentemente con normalidad. Esa noche hubo tiempo extra, así que alrededor de 30 personas se quedaron 3 horas más. Justo a las 3:00 de la mañana se les dio salida, y terminamos con ese proceso como a las 3:20. Después seguimos con el rol habitual: ingresar a la planta para apagar luces, revisar que todo estuviera en orden, checar y desconectar las máquinas, asegurarnos de que las puertas estuvieran cerradas y, al final, activar la alarma del lugar. Todo ocurrió sin novedades y en aparente calma. Después entramos a la caseta para resguardarnos del frío, ya que en esos días las temperaturas eran bastante bajas. Comenzamos a platicar, y en un momento fijé mi atención en el exterior.
Todo estaba completamente oscuro, sin embargo, logré distinguir unas sombras blancas con forma humanoide, por llamarlas de alguna manera, como si fueran reflejos de personas caminando afuera de la caseta. Se podían ver claramente. Le comenté esto a mis compañeros y salimos a ver de qué se trataba, pero para nuestra sorpresa, no había nada. Solo oscuridad y un silencio total. Como ya estábamos acostumbrados a fenómenos extraños, decidimos no prestarle demasiada atención. Uno de mis compañeros comentó entre risas que quizás eran las almas regresando al inframundo, ya que había terminado el día en que se les permite estar aquí. Todos lo tomamos con humor. Después comenzamos a preparar café y comer algunas galletas para pasar el tiempo. Dos de mis compañeras se acomodaron para descansar un poco antes del ingreso del personal, que sería a las 5:30 de la mañana. Los demás sacamos el teléfono y nos pusimos a matar el tiempo. Fue entonces que empezamos a escuchar un silbido. Era peculiar, fuerte y muy claro. Provenía de la zona del patio, cerca de la caseta. Pensamos que sería alguien pasando por la calle, lo cual no era raro, ya que la zona es bastante transitada incluso a altas horas. Salimos a revisar y todo parecía en orden. No había nada extraño ni sospechoso, así que regresamos a la caseta. Aproximadamente 5 minutos después, el mismo silbido volvió a escucharse. Salimos otra vez. Esta vez inspeccionamos con más detalle, pero de nuevo no encontramos nada. En ese momento solo estábamos despiertos 2 personas. Gerardo, un compañero de unos 40 años, alto, delgado y muy valiente. Nada lo asustaba. Y muchas veces me contagiaba de su seguridad. Cuando nos disponíamos a seguir en el celular, se despertó una de mis compañeras y nos comentó que no podía dormir porque también escuchaba el silbido. Justo cuando íbamos a salir a revisar otra vez, el sonido comenzó a escucharse desde diferentes lugares, al norte de la planta, al sur, e incluso por las cajas de tráiler que estaban estacionadas. Lo más extraño era que cada uno de nosotros lo escuchaba desde una dirección distinta, e incluso parecía venir desde arriba, del cielo. Entonces Gera comenzó a sospechar que alguien había entrado a robar. En la maquila se almacenaban rollos de cable muy costosos. No recuerdo el número exacto, pero sí que eran muy valiosos. Y uno de nuestros trabajos era precisamente cuidar ese material. Así que le propuse a Gera hacer un rondín para asegurarnos de que todo estuviera bien. La cita maquila abarca toda una manzana, aproximadamente 4 calles a la redonda, así que comenzamos a recorrerla. El silbido seguía, así que pensamos que quizás venía de unos contenedores. Gera se acercó a inspeccionar, pero no vimos nada fuera de lugar. Luego se escuchó en otro punto, y fuimos allá. Revisábamos, pero no encontrábamos nada. Llegamos a un lugar donde teníamos que entrar por un pasillo bastante estrecho. Por ahí, desde la calle, era posible ingresar porque la malla protectora era muy baja. Pensamos que tal vez alguien había entrado por ahí. Gera tomó ese pasillo y yo me fui por el otro lado, hacia unas bodegas. Mientras caminaba, el silbido seguía escuchándose a lo lejos. Entonces escuché pasos detrás de mí y comencé a sentir un descenso repentino de temperatura, más frío aún del que ya había. Llegué al área de las bodegas y me detuve justo enfrente, esperando que mi compañero saliera del pasillo para continuar juntos. Fue entonces que, al darle la espalda a las bodegas, escuché un silbido justo en mi oído derecho. Pude sentir claramente el aire cálido del aliento rozando mi piel. Sentí un miedo profundo. Cada poro de mi cuerpo se erizó y sentí cómo la sangre se me bajaba a los pies. Incluso llegué a sentir un ligero jalón en la parte posterior de la nuca. Justo en ese momento, salió Gera del pasillo y vio mi cara de terror, con las lágrimas al borde de los ojos. Me preguntó qué pasaba y me dijo que no tuviera miedo, pero que eso que estaba rondando ahí no era ningún vivo queriendo robar algo. Era algo más. Empezó a hablarle, a preguntarle qué quería, en qué podía ayudarle, pero era evidente que no recibiríamos ninguna respuesta. Teníamos que seguir con el recorrido,
Pero desde ese instante el ambiente cambió drásticamente. Se sentía una pesadez en el aire, nos costaba respirar. Era como si alguien, o algo, viniera caminando justo detrás de nosotros. Se percibía claramente una energía pesada. Algo malo estaba en el ambiente. Cuando llegamos al área del comedor, se empezaron a escuchar golpes en los cristales, como si algo los tocara suavemente. Volteé buscando el origen del sonido, pero no logré ver nada. Aún así, sentía que algo me empujaba a buscar, como si eso estuviera ahí, esperando que lo encontrara. El golpeteo aumentaba de intensidad, cada vez más fuerte. Me dolían los oídos y sentía la necesidad de encontrar lo que provocaba ese sonido. Poco a poco fui girando la cabeza, escaneando todo el ventanal, hasta que, al dirigir la vista hacia la cocina, vi lo más horripilante que he presenciado en mi vida. Ahí, en lo alto de un estante que medía más de 2 metros, estaba una figura, sombría, completamente negra y delgada, con la cara pegada al vidrio. Me miraba fijamente con unos ojos blancos, burlones y amenazantes. Su sonrisa era malévola, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y su postura parecía antinatural. Apoyaba la cabeza sobre el último nivel del estante, inclinándola grotescamente. Quedé petrificada del miedo. Hera me jaló con fuerza y eso me sacó del estado de shock. Le dije que nos fuéramos de inmediato, pero ya era tarde. Él también miraba hacia donde estaba esa cosa, y por más que le hablaba parecía no escucharme. «Vámonos, Hera. Hera. Hera», le decía una y otra vez, pero era en vano. No reaccionaba. Yo, con lágrimas en los ojos, intentaba moverlo, pero él decía que eso le hablaba, que lo estaba llamando. Empezó a caminar hacia adentro, hacia donde estaba esa entidad. El sonido de los golpes en los cristales se volvía insoportable, y sentía una mirada clavándose en mi espalda. Intenté detenerlo con todas mis fuerzas, pero no podía moverlo, ni un centímetro. Él seguía avanzando como hipnotizado. Fue entonces que logré jalarlo y grité por mis compañeras. Corrimos hacia él y con esfuerzo logramos alejarlo de ahí. No te miento, Hera estaba amarillo, como si toda la sangre se le hubiera ido del rostro. Temblaba incontrolablemente, sudaba a chorros y decía que eso seguía hablándole, que tenía que ir con él, que lo necesitaba dentro de la planta. Mis compañeras le acercaron una silla y yo corrí a la caseta por agua. Pero cuando regresé, Hera ya no estaba. Se les escapó. Decía que tenía que volver. Corrimos tras él y logramos traerlo de vuelta, aunque seguía insistiendo que eso lo llamaba. Una de las chicas comenzó a rezar por el miedo que todos sentíamos. Fue entonces que Hera vomitó, un líquido amarillento, espeso y con un olor horrible como a animal muerto. Le dimos unos minutos para recuperarse y, cuando le pregunté cómo se sentía, para nuestra sorpresa, no recordaba nada. Era como si nunca hubiese vivido ese momento tan aterrador. Se quedó dormido poco después. Despertó cuando era hora de encender las luces de la planta. Estaba callado, ido. Solo miraba a su alrededor en silencio. Al terminar el turno, cada uno se fue a su casa. Está de más decir que no pude dormir ni un segundo. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué fue lo que vivimos? ¿Qué fue lo que vimos? Hera tampoco pudo dormir. Llegó a su casa con fiebre, seguía vomitando y sudaba frío. Le contó todo a su esposa, quien llevó a una señora que le hizo una limpia. Ella le dijo que habíamos tenido muchísima suerte, porque lo que vimos esa noche fue al mismísimo diablo. Esa noche regresamos al trabajo con el alma en un hilo, temerosos, pero volvimos. Desde entonces, Hera se obsesionó con encontrar a esa entidad. Tenía 1000 preguntas y ninguna respuesta, pero jamás lo volvimos a ver. Solo sabemos que sigue ahí en algún rincón profundo de la planta. A diferencia de muchas colonias en la Ciudad de México y en el Estado de México, Ciudad Neza destaca por haber sido meticulosamente planeada.
con un trazo y distribución que saltan a la vista. Esta organización se refleja tanto en sus calles y avenidas como en la ubicación de parques, mercados y cuadras. Basta con ver las impresionantes tomas aéreas del municipio para notar la precisión casi milimétrica en su diseño. Lo que muchos que no viven ahí ignoran es que justamente por esa planeación tan rigurosa, muchas de sus calles se parecen demasiado entre sí. Durante la noche, el lugar se convierte en un verdadero laberinto de casas idénticas, calles repetidas y manzanas que parecen reflejarse unas a otras. La historia que estás a punto de escuchar no tiene una explicación lógica. Prepárate, apaga las luces, cierra los ojos si prefieres, ponte los audífonos y deja que la oscuridad te envuelva. Mi nombre es Brandon. Actualmente vivo por los rumbos del Deportivo de Santa Cruz Mellehualco. Nunca antes había pisado Ciudad Neza, a pesar de que no está tan lejos de mi casa. Sabía que mi cuñada tenía familia por allá y que ahí vivían Jessica y sus primas. A mediados del año pasado, me invitaron a una fiesta en la calle Rosita Alvírez. Se suponía que nadie estaba saliendo mucho, pero Leslie me aseguró que todos se estaban cuidando. Voy a ser honesto, no tenía ni ganas de ir. 3 semanas antes habíamos enterrado a mis 2 tías, Irma y Conchita, y a mi primo Rubén. Esa tarde discutí con mi hermana, y como mi mamá tomó su lado, me terminaron echando la culpa a mí. Salí de la casa molesto. En el grupo de WhatsApp, compartieron una foto de todos usando cubrebocas, diciendo que ya solo faltábamos Paulina y yo. Paulina era una chica con la que apenas estaba empezando a salir. Lo pensé un rato y al final me decidí. Como mi hermana no me quiso abrir la puerta para sacar mi chamarra, salí con 120 pesos, 25% de batería en el celular y sin abrigo. Y sí, el frío ya empezaba a sentirse después de la lluvia. Salí de mi colonia alrededor de las 7 y llegué a casa de Leslie como a las 8:30. Al principio pensé que ya no había nadie. No se oía música ni voces. Enrique me abrió y pasamos por un garaje oscuro, donde un coche apenas dejaba espacio para caminar. Cruzamos la sala y entonces escuché música al fondo de la casa. Debía ser un terreno grande. Recuerdo que la casa tenía 2 salas y 2 patios, uno central y otro hasta el final. Después noté que en realidad eran 2 casas unidas con salidas a calles distintas. Este detalle es importante porque toda esa distribución extraña, con puertas que daban a diferentes lados, terminó por desorientarme. Al llegar me ofrecieron algo de tomar. Me quedé con el vaso en la mano como media hora, sin decidirme a quién, pedirle que me acompañara a la tienda. Sonó el timbre, fui a abrir y aproveché para salir. Sabía que Leslie estaba en la cocina, así que pasé por ahí y le pedí que me acompañara. Caminó conmigo hasta la entrada. Abrió y saludamos a Pepe. Ella lo mandó al fondo y me dijo que lo alcanzaría en unos minutos. Salimos, pero en vez de ir conmigo, me dio las indicaciones para llegar a una licorería. 2 cuadras derecho, luego, una a la izquierda, una más y otra izquierda. En ese momento el cielo ya estaba oscuro. Algunas lámparas del alumbrado público prendidas, otras parpadeaban sin lograr encenderse del todo. Desde que llegué a Neza, había usado el localizador del celular, y eso me dejó con apenas 5% de batería. Mientras caminaba, revisé mis notificaciones. Casi 40 mensajes de mi mamá y mi hermana, preguntando dónde estaba y retomando la discusión de la tarde. Intentaba responder mientras avanzaba. También le pregunté a Paulina por privado si pensaba llegar. Fue entonces que di un paso en falso. No vi un escalón a mitad del camino. Sentí que me iba de boca, como si por una fracción de segundo hubiera caído al vacío. Al levantar la vista, me encontré en una calle completamente vacía y silenciosa. Sentí una mirada fija en mí, intensa. Busqué de dónde venía esa sensación, y la vi. Una mujer en la ventana del primer piso de una casa gris. Tenía una mirada penetrante, una expresión dura. Estaba parada entre unas cortinas y el vidrio polarizado.
No dejé de verla, esperando que apartara la vista. Pero no lo hizo. Ni siquiera parpadeaba. Saqué el teléfono para tomarle una foto y mandársela a Paulina. Justo después de capturar la imagen y enviarla, la pantalla de mi celular se apagó. No lo noté de inmediato, pero la batería se había agotado por completo en ese preciso instante. Me acerqué a la casa, no para verla mejor, sino porque de pronto me sentí completamente desorientado. Venía tan concentrado en el teléfono que no me di cuenta de que había caminado más de 2 cuadras. Intenté hacer memoria. ¿Cuántas veces había bajado de la banqueta, desviado la mirada de la pantalla y cruzado alguna calle mirando ambos sentidos? Me pareció que 5, pero no estaba del todo seguro. Guardé el teléfono en el bolsillo y comencé a desandar el camino por la misma calle, observando las casas, los autos estacionados, los detalles en la acera, intentando reconocer algo, cualquier cosa. Nada me parecía familiar. Entonces decidí que tal vez lo mejor sería volver al punto desde donde pudiera ver la casa de Leslie, y desde ahí calcular 2 calles más para encontrar la vinatería. Al llegar a una esquina, miré a la derecha y vi una tienda a media cuadra. Me pareció una buena idea comprar ahí lo que necesitaba y luego regresar a la fiesta. No estuve más de 2 minutos dentro del local. Llevaba el paquete de cervezas en la mano, y la cajetilla de cigarros la metí en el bolsillo del pantalón. Regresé a la esquina y retomé el camino. Crucé 6 calles en total, pero no encontré por ningún lado la casa de mi amiga. Completamente desconcertado, me acerqué a una esquina para leer los nombres de las calles y tratar de ubicarme. Los letreros me mostraron nombres que me resultaban extraños, completamente desconocidos. Decidí dar la vuelta e ir en sentido contrario. Según yo, solo me había alejado un poco para comprar, pero debía haber retomado la calle principal casi de inmediato. No debía estar tan lejos. Pero todo ese ir y venir, ese deambular confuso, se prolongó durante casi 40 minutos. Tiempo suficiente para que la ansiedad comenzara a apoderarse de mí. Seguí caminando hacia adelante hasta que llegué a zonas que jamás había visto. Casas que no me decían nada, calles que parecían recién construidas, árboles que, podía jurarlo, no estaban ahí antes. Fue entonces, en medio de esa angustia, cuando caí en cuenta de algo aún más inquietante. Hacía rato que no veía ni una sola persona en la calle. Nadie salía de su casa, nadie caminaba por las aceras. Ni siquiera en la tienda vi un rostro. Un par de manos, saliendo de un pequeño agujero en un grueso cristal, tomaron mi dinero y me entregaron los productos. Nada más. De vez en cuando pasaba algún coche, pero eso no me importaba. No podía distinguir si había alguien conduciendo o si había pasajeros. Eran vehículos, vacíos en mi mente, irrelevantes, casi espectrales. Y entonces recordé a la mujer en la ventana. Era la única persona que había visto, y que me había visto. Traerla de nuevo a la memoria me provocó un escalofrío. Su expresión me había dejado inquieto desde el primer momento. Esa mirada fija, penetrante, carente de vida. Tenía la serenidad inhumana de alguien que ha muerto con los ojos abiertos. Mientras la imaginaba de nuevo en su lugar, alcé la vista hacia una de las casas al otro lado de la calle. Y ahí estaba otra vez. Lo más perturbador era que no era la misma casa. Aquella primera era una construcción gris de 2 pisos. Esta otra tenía la fachada color melón y un portón negro, y parecía completamente abandonada. Pero ahí estaba, ella, de pie en la ventana, inmóvil, con la misma mirada. Durante todo ese tiempo, instintivamente, había metido la mano en el bolsillo buscando el celular. Pero estaba muerto, sin batería, y por más que lo intentara, no iba a encender. Pasé, frente a la casa donde estaba aquella figura sin apartar la vista del frente, pero sentía, con absoluta certeza, que ella me seguía con la mirada. No sé cómo describir la mezcla de frustración y desesperación que sentía, pero era sofocante. No podía seguir buscando sin antes detenerme a respirar, a calmarme, o tal vez, a entender qué demonios estaba ocurriendo.
Jamás había sentido un grito de angustia tan cerca de mi garganta. Me recargué en un coche estacionado, pero la incomodidad me hizo sentarme en la banqueta. Saqué una lata del paquete, la abrí, y al hacerlo, un cuarto del líquido se derramó en el suelo. El resto bajó por mi garganta en tragos rápidos y pesados, directo al estómago. Desde ahí, aún podía ver aquella silueta recortada contra el cristal. Era evidente. Lo que fuera que estaba ahí me vigilaba. A pesar del miedo que me provocaba su presencia, tuve un pensamiento extraño, casi absurdo. ¿Y si le pedía indicaciones? ¿Y si le preguntaba cómo regresar a casa de Leslie o incluso cómo volver a la mía? Me levanté temblando, frotándome los brazos con las manos mientras miraba hacia la ventana en el segundo piso. Pero justo cuando alcé la vista, ya no estaba. Esa figura había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. Sin embargo, ella no se había ido. Simplemente había cambiado de sitio. A unos pasos de mí, la puerta de aquella casa estaba entreabierta, revelando un vacío oscuro en su interior. Y en el marco, asomaba ese mismo rostro. Juro que no parecía que ella hubiera cruzado de una casa a otra por su cuenta. No parecía que hubiera bajado por las escaleras o abierto ese portón oxidado. Más bien daba la espeluznante impresión de que alguien la había colocado ahí, como una figura de utilería. Como si alguien la estuviera moviendo del lugar, esperando que se sostuviera sola. Aún así me acerqué. Quise preguntarle qué calle era esa, cómo podía llegar a una avenida o aunque fuera a una parada de camión, pero no ocurrió lo que yo esperaba. Ni siquiera lo que más temía. No se movió, no respondió, ni siquiera me miró. Simplemente desapareció. La puerta, sin embargo, quedó abierta, como una invitación a entrar. Una invitación que por más perdido o exasperado que me sintiera, jamás hubiera aceptado. Con cada minuto que pasaba, el miedo crecía. En algún momento se me cruzó por la cabeza que tal vez tendría que quedarme ahí, vagando hasta el amanecer, esperando encontrar a alguien a quien preguntarle cómo regresar, dónde estaba la parada de microbús más cercana, cómo llegar al metro, dónde estaba la avenida principal. Lo más inquietante de todo era la soledad. Ni siquiera en los peores días de la pandemia vi las calles tan vacías. Pensé en tocar alguna puerta, cualquier puerta, pero era como si las casas estuvieran vacías. Algunas fachadas tenían encendidas las luces exteriores, esas que cuelgan en marquesinas o techos, pero por dentro no se percibía rastro alguno de vida. Lo que estaba viviendo ya no se sentía como un mal sueño. Era una pesadilla despierta. A partir de ese momento caminé sin rumbo, sin contar las calles que cruzaba. Mi único objetivo era encontrar algo. Una parada, una avenida, un taxi, lo que fuera. La temperatura empezó a descender de forma brutal, como si de pronto estuviéramos en pleno invierno. Primero sentí ardor en la piel, luego un frío que me calaba los huesos. A lo lejos me pareció ver a Leslie y a Enrique. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Les grité. Corrí hacia la esquina. Pero al dar la vuelta solo, encontré otra calle vacía, silenciosa, idéntica a las anteriores. Me detuve. Necesitaba tomar aire, pensar, aunque fuera pensar tonterías. Por un momento imaginé que eso era el limbo. Estar perdido, solo, sin tiempo, sin dirección. Entonces, a unos metros, vi algo tirado en la acera. Me acerqué y lo empujé con el pie. Era una prenda, una sudadera. Jamás hubiera pensado en recoger ropa sucia del suelo, pero el frío me estaba destrozando. Me hacía castañear los dientes. Me provocaba suspiros dolorosos, hondos. Tomé la sudadera y la levanté para examinarla. Al hacerlo me di cuenta de algo desconcertante. Se parecía muchísimo a una que tenía en casa. La revisé con cuidado. La textura de la tela, el desgaste, las etiquetas, todo coincidía. Era como si esa prenda fuera exactamente la mía. Sin pensarlo mucho me la pasé por encima de la cabeza y me la puse. Actué por reflejo. Me llevé ambos brazos al rostro para olerla, para sentirla más cerca.
Lo primero que noté fue un olor fortísimo a gasolina. El hedor era tan penetrante que, menos de un minuto después de ponérmela, ya tenía un punzante dolor de cabeza. Me decidí por el frío y me quité la sudadera. La dejé caer al suelo y, como si con eso pudiera desprenderme también del olor que me envolvía, me sacudí el torso, el pecho y los brazos con ambas manos. El hedor seguía impregnado en mí, pero al menos ya no lo llevaba encima. La prenda tocó el asfalto y, unos segundos después, se prendió en llamas. Así, sin más. Me quedé absorto, viendo cómo ardía. El fuego me desconcertó, pero algo en él también me atraía. Extendí las manos hacia las llamas, pero no daban calor. Era como si el fuego no existiera realmente, como si estuviera allí solo para que lo viera. Me encontraba en el extremo corto de la cuadra. De esquina a esquina solo había 2 casas largas, enormes, como bloques extendidos. Al fondo de una de ellas apareció una figura. Era una mujer. Caminaba despacio. No pude reconocerla de inmediato, pero en cuanto su silueta se definió, supe que era ella. La mujer de la ventana. No era su aspecto lo que me producía horror. Ya la había visto de cerca. Lo aterrador era saber que no era una persona normal, y peor aún, que en toda esa noche había sido el único ser con apariencia humana que se me había presentado. Eché a correr, alejándome en dirección contraria, pero en la siguiente esquina, ahí estaba de nuevo, cruzando la calle, viniendo hacia mí. Me metí en otra calle, una nueva, con la esperanza de escapar. Pero también ahí, caminando por debajo de la banqueta, venía hacia mí. No se desplazaba con rapidez, todo lo contrario, parecía moverse arrastrada por hilos invisibles, como una marioneta torpe que avanzaba lenta y horriblemente hacia mí. No importaba hacia dónde corriera. Siempre la encontraba. Siempre me encontraba. La confusión y el pánico me hicieron esconderme entre 2 coches estacionados muy cerca uno del otro. Me senté en la banqueta, agachado, casi hecho un ovillo, esperando a que pasara de largo. Me recosté, con el rostro hacia la calle, y miré por debajo de uno de los autos. Cada segundo se me hizo eterno. Durante un buen rato no vi nada, y cuando al fin empecé a relajarme, creyendo que todo había pasado, aparecieron rostros. Primero uno, luego otro, y después todos. Seguía siendo de noche, pero todo había cambiado. Las personas que me miraban eran Leslie y mis amigos. Se notaban asustados, pero no tanto como yo. Me dijeron que había estado desaparecido por más de 4 horas. En ese tiempo, salieron a buscarme. Intentaron llamarme al celular, pero nunca respondí. Algunos pensaron que me había regresado, solo a casa. Otros, en cambio, realmente estaban preocupados porque mi última conexión había sido horas atrás. Leslie me llevó a su casa. Su mamá me preparó un café caliente. Poco a poco, los demás comenzaron a despedirse y se marcharon a sus casas. Mientras les contaba lo que me había pasado, la historia les pareció extraña, casi imposible. A todos, menos a la madre de Leslie. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que algo muy parecido le había pasado a su hermana. Hace 2 años, en esa misma calle. Hola comunidad, quiero compartirles un pequeño relato que ocurrió hace aproximadamente 2 años. Cuando falleció el papá de mi cuñada, lo velaron en una funeraria de Ciudad Nezahualcóyotl, muy cerca de la glorieta del Coyote, en el Estado de México. Afuera de la sala de velación había un vestíbulo con sillones, los baños, la escalera hacia la calle, y al fondo, una puerta cerrada con un letrero que decía, «Prohibido el paso». Durante la madrugada, algunos de los acompañantes descansábamos en los sofás, mientras que los 3 niños que nos acompañaban jugaban en el suelo, justo cerca de esa puerta. En un momento de distracción, notamos que la puerta estaba abierta. Mi hermano regañó a los niños creyendo que ellos la habían abierto, pero los pequeños insistían en que no la tocaron. Aún así,
No les creyeron y los mandaron a sentarse en otro lugar. Mi hermano intentó cerrar la puerta, pero no podía mantenerla cerrada. Así que tomó una servilleta de papel, la dobló y la atoró entre las hojas de la puerta, logrando finalmente que se quedara cerrada. Yo estaba sentada en uno de los sillones frente a esa puerta, platicando con un familiar de mi cuñada, cuando vi con claridad cómo la servilleta salió volando. Literalmente fue expulsada con fuerza hacia afuera, como si algo desde dentro la hubiera empujado violentamente. La puerta se abrió de nuevo, sin que nadie la tocara. Mi hermano volvió a pensar que habían sido los niños, pero estaban perfectamente sentados, lejos de ahí. Me levanté con curiosidad. Quería entender cómo había salido disparada la servilleta. Pensé que tal vez una corriente de aire la había empujado. Me acerqué y me asomé por la puerta. No había ni una sola ventana, ni se sentía aire alguno. Lo que vi fue un pasillo, corto, y a la derecha, a solo unos pasos, un cuarto con una plancha metálica, de esas donde colocan los cuerpos, un estante con frascos de vidrio y varias cosas más. Era claro que ese cuarto se usaba para preparar a los difuntos antes de llevarlos a la sala de velación. Un rato después, ya de nuevo sentada en el mismo sillón, vi una sombra por debajo de la puerta, como si alguien estuviera por salir. La puerta se abrió sola, pero no había nadie. Sentí una mirada fija desde el interior, una presencia que no podía ver, pero que se sentía muy clara. Segundos después, la puerta se cerró sola, lentamente. Esto no lo vi solo yo. La sobrina de mi cuñada, que estaba sentada junto a mí, también lo presenció. En otro momento de esa misma noche, ya dentro de la sala donde estaba el ataúd, mientras todos rezaban de pie, mi hermano sintió una brisa helada, tan fría que le hizo temblar. Lo curioso es que nadie más pareció notarlo. Él buscó alguna ventana, ventilación o rendija por donde pudiera entrar ese aire, pero no encontró absolutamente nada. Igual que en el cuarto anterior, no había fuente alguna de corriente. A la mañana siguiente, mi hermano le contó al vigilante del lugar lo que había ocurrido. Él, sin sorprenderse, le dijo que sí, que eso pasa seguido. Que muchas personas han comentado haber visto u oído cosas extrañas, sobre todo durante la madrugada. Que esa puerta en particular siempre se abre sola, aunque la dejen bien cerrada. Incluso le confesó que él llevaba solo un par de meses trabajando ahí, porque los vigilantes anteriores renunciaban seguido, diciendo que los espantaban y no podían aguantar. Esta historia la contaban mi abuelita y sus hijas, mi mamá y mi tía Carmen. Ocurrió cuando ellas eran muy jóvenes y apenas tenían poco de haber llegado a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl, en la Colonia del Sol, allá por el año de 1950. En 1960, ese tiempo yo todavía no había nacido. El municipio de Nezahualcóyotl era, en ese entonces, un inmenso desierto a la orilla del Distrito Federal, hoy CDMX, un lugar seco y árido. Fueron a dar a la colonia más alejada de todas, sin luz eléctrica ni agua potable. Era tierra suelta, reseca, que el viento levantaba formando enormes tolvaneras y remolinos tan grandes que parecían esos tornados que salen en la televisión. El cielo se oscurecía por completo y no se podía ver ni a 2 metros de distancia. Por eso, las pocas personas que vivían en la Colonia del Sol procuraban hacer todo lo necesario antes de que comenzara el aire, porque cuando eso pasaba, lo único que podían hacer era encerrarse y esperar a que pasara. ¿Te lo puedes imaginar? No había televisión, ni teléfono, ni luz. Lo único que quedaba por hacer era sentarse a platicar o a rezar. Ni siquiera se podía comer, porque el polvo se metía por todas partes y ensuciaba los alimentos. Por eso, se desayunaba y almorzaba fuerte alrededor de las 9 o 10 de la mañana, y se volvía a comer hasta después de que el viento se calmaba, por ahí de las 6 de la tarde. Entonces se prendían los quinqués de petróleo y comenzaban a sacudir lo poco que tenían en la casa. La gente que tenía que salir procuraba regresar temprano, porque si los agarraba el viento afuera, podían desorientarse, perderse, y como todo era llano,
No había dónde protegerse. Nadie tenía coche. Pasaba un camión a las 8 de la mañana para llevar a la gente y los regresaba a las 6 de la tarde, dando la vuelta por las pocas colonias de Neza para dejar a los pasajeros lo más cerca posible de sus casas. Una de esas tardes polvorientas, mi tía Carmen tuvo la mala suerte de llegar a la colonia Maravillas, que era lo más cerca que el camión la dejaba, justo en medio de una tremenda tormenta de tierra. Había salido muy temprano al mercado de la Merced a comprar verduras porque era lo más cercano. Pero esa vez, el camión cambió la ruta y comenzó a repartir a la gente al revés de como siempre lo hacía, así que a mi tía le tocó ser de las últimas en bajarse, y mucho más tarde de lo esperado. El aire soplaba con furia. Ella se cubría la cara con el rebozo para poder respirar y que no le entrara tierra en los ojos. Se destapaba un poco para orientarse, agachaba la cabeza para protegerse del viento y seguía caminando, y caminando, y caminando. Después de un buen rato, se dio cuenta de que estaba perdida. Ya no sabía para dónde quedaba su casa. Todo era tierra y viento, no se veía nada, y para colmo pronto comenzaría a oscurecer. Desesperada, comenzó a renegar. Decía que no sabía por qué su papá, mi abuelo, las había llevado a vivir al mismito infierno. Pensaba que en cuanto llegara, le reclamaría y exigiría que se regresaran al rancho de Michoacán, donde había agua, árboles y caballos. Justo en ese momento, escuchó el relincho de un caballo frente a ella. Levantó la cabeza, se quitó el rebozo de la cara y lo vio. Un charro completamente vestido de negro montando un caballo también negro. Ella se quedó paralizada. Lo primero que pensó fue, «Es el diablo». El charro comenzó a reír mientras hacía girar al caballo alrededor de ella. Luego la saludó inclinándose hacia adelante. «Buenas tardes, ¿a dónde vas, bonita?», le decía entre risas. «Al sol, pero creo que ya me perdí», respondió mi tía. «Súbete, te llevo. Hace un aire de los 1000 demonios», le dijo el charro riendo todavía más. «No, gracias, nada más dígame para dónde queda», respondió ella nerviosa, pero él insistía, al tiempo que le tendía la mano. «Súbete al caballo. Andas muy lejos. No vas a llegar hoy». Mi tía contaba que en ese momento se dio cuenta de algo raro. El charro no estaba lleno de tierra como ella, y el sombrero ni se movía con el viento. Al caballo hasta le brillaba la crin. Sintió un escalofrío. «Santo niño de Atocha, si es el diablo», pensó. Dio media vuelta para irse, pero el charro le cerraba el paso una y otra vez. Se reía, se burlaba de ella, y le seguía ofreciendo llevarla. Ella comenzó a llorar, pidiendo ayuda a todos los santos del cielo, pero eso parecía divertir más al charro. Le ofrecía cosas. «Ándale, vente conmigo y te doy un rebozo nuevo. De seda, te doy tus arracadas de oro. Te regalo las naguas floreadas que tanto quieres». Mi tía viéndonos decía, «A ver, ¿cómo sabía que yo quería esas naguas que vi allá por la Candelaria?». Y contaba que hubo un momento en que pensó que se la iba a llevar a la fuerza. El tiempo se le hizo eterno. Ya casi anochecía. Entonces, recordó que mi abuelita le había enseñado la oración de la Magnífica, que es muy poderosa en casos desesperados. Comenzó a rezarla. No iba ni a la mitad cuando el charro soltó una carcajada más fuerte y larga que todas. Se empezó a formar un remolino alrededor de él y su caballo, y así, entre polvo y carcajadas, se lo llevó el viento, hasta desaparecer. El aire comenzó a calmarse. Mi tía logró ver un letrero que ofrecía terrenos en la colonia Agua Azul, irónicamente, un lugar sin agua. Se dio cuenta de que se había desviado muchísimo de su camino, pero ya sin viento ni tierra, pudo caminar a paso ligero y llegó a casa de mis abuelos como 1 hora después. Les contó lo que le había pasado. Todos coincidieron en que sí, era el diablo que se la quería llevar. Estuvo enferma, con calenturas, más de 8 días, y desde entonces nunca volvió a salir sola ni tan tarde, y tampoco le reclamó nada a mi abuelo. Como ya les platiqué,
Nosotros vivíamos en la Colonia del Sol, pero años después nos mudamos a la Colonia Estado de México. En la nueva casa había unos cuartos grandes a la entrada del terreno, que era bastante amplio. Todo lo demás era como un enorme patio, y justo a la mitad se alzaba un nopal muy grande. Sus pencas eran gruesas y espinosas, ya tenía muchos años. Los antiguos dueños lo habían sembrado porque no necesitaba mucha agua ni cuidados. Nunca floreció ni dio tunas, solo unos nopales que se cortaban antes de que se pusieran muy recios. Con el tiempo se empezaron a hacer unos cimientos para construir unos cuartos más resistentes. Había una zanja con varillas amarradas casi listas para colocar las traves sobre las piedras del cimiento. Mi hermano Antonio era el más pequeño de los 4 hermanos. Era muy enojón y berrinchudo. Cuando se enojaba, soltaba toda clase de palabrotas y golpeaba lo que tuviera cerca. Mi mamá, mis tíos y mis abuelos solían reírse de sus corajes, y eso lo hacía enojar todavía más. Nunca entendí por qué a algunos adultos les hace gracia ver a un niño enojado. Pero así era. Con el tiempo, sus arranques de coraje crecieron junto con él. Ya no le causaban risa a mi mamá, pero tampoco podía controlarlo. Su única advertencia era: si sigues de grosero te va a salir el diablo. Antonio, que en ese entonces tenía unos 10 años, no le daba importancia. Un día, mi mamá iba a salir al mercado. Antonio quería ir con ella porque ya le habían prometido llevarlo desde hacía días, pero decidió llevarse a Francisco. Aquello desató un berrinche monumental. Mi hermano soltó todos los ajos y cebollas que sabía, pateó la puerta y golpeó todo lo que se le atravesaba. Mi mamá, ya molesta, le dijo: «Pues ahora no te llevo ni mañana». Él lloraba, de coraje. Antes de salir, mi mamá le repitió la amenaza: «Ya te dije que si sigues de grosero te va a salir el diablo». Y se fue. Antonio se quedó en el patio, haciendo su berrinche. Mi hermana y yo nos metimos a nuestro cuarto para dejar que se le pasara solo, como siempre hacíamos. Sabíamos que si lo intentábamos calmar, se enojaba más. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos un grito desgarrador. Era Toño, llamándome con desesperación. Salimos corriendo y lo encontramos parado en medio del patio, tapándose la cara y el pecho, temblando como si le dieran descargas eléctricas. Tenía los ojos abiertos como platos, las mandíbulas trabadas. No respondía. Lo sacudimos, lo llamamos, pero nada. Asustadas, logramos llevarlo a rastras hasta el cuarto. Caminaba como robot, tieso. Lo acostamos y apenas pudimos separarle los brazos para ponerle un crucifijo en el pecho. Nos pusimos a rezar sin parar hasta que llegara mi mamá. Tardó mucho porque el mercado quedaba lejos y había ido a pie. Al poco rato, Antonio comenzó a recuperar el movimiento. Primero los brazos, luego las piernas, y finalmente pudo hablar. Temblaba y solo pedía por mi mamá. Nosotras lo abrazábamos porque, si lo soltabas, volvía a ponerse rígido y pálido. Así nos encontró mi mamá. Los 3 abrazados, Toño, con el crucifijo en el pecho y nosotras rezando. Cuando le contamos lo que pasó, mi mamá lo roció con agua bendita, le colgó un rosario y le puso en la boca una medalla de San Ignacio de Loyola. Así, poco a poco, Antonio pudo hablar. Esto fue lo que nos contó. Cuando mi mamá se fue, yo seguía muy enojado y diciendo groserías. Entonces, entre las varillas de los cimientos, vi un gato negro que me miraba fijo. Le grité que se fuera, pero no se movía. Le aventé una piedra, nada. Ya enojado le lancé un tabique y le grité: «¡Sácate, gato!». Pero justo cuando el tabique iba en el aire, el gato se lanzó sobre mí y en el aire se hizo grande, grandote, como del tamaño de una pantera. Me tapé la cara con los brazos y cuando caí al suelo, volteé hacia el nopal, y ahí estaba el diablo, sentado en las pencas con la pierna cruzada, riéndose y jugando con su cola como si fuera una reata. Con la otra mano me hacía señas, como llamándome con su dedito. Entonces te grité. Después de eso, Toño se trabó otra vez. Todos le agarramos miedo al nopal.
Yo, por lo menos, ni lo volteaba a ver. Mi hermano fue el que más insistió hasta que, finalmente, decidieron cortarlo. No fue fácil. Tenía raíces profundas y estaba muy ancho. Pero tener un nopal en medio del patio no es muy recomendable, y menos si el diablo se sienta en sus pencas. Una mañana de 1988, yo tenía 8 años y desperté escuchando un llanto. Al mismo tiempo que me incorporé, se despertaron mis hermanas gemelas, que eran mayores que yo. Nos miramos entre nosotras por unos segundos. Sabíamos que ese llanto venía de la sala y que quien lloraba era mi madre. Una de mis hermanas salió rápidamente de la habitación para ver qué pasaba. En la sala ya estaba uno de mis hermanos, quien intentaba consolarla. Poco a poco todos salimos de nuestras habitaciones, extrañados y asustados. ¿Por qué lloraba mi madre? ¿Qué había sucedido? Mi madre colgó el teléfono. Se volvió hacia mi hermano y le dijo: ¿Me llevas a Nesa? Él solo asintió con la cabeza. En Nesa aún vivía la familia de mi mamá. Antes de irse, mi madre le dio instrucciones a mi hermana mayor para que nos preparara el desayuno y nos enviara a la escuela. Así transcurrió el día. Todavía no sabíamos qué había pasado. Cuando mi papá llegó a casa, alrededor de las 5:30 de la tarde, le contamos todo lo sucedido. A juzgar por su calma, él ya sabía. Mi madre llegó poco después, junto con mi hermano. Mientras preparábamos la cena, por fin nos explicó lo que había ocurrido. 2 de nuestros primos habían fallecido. Habían ido a hacer compras a La Merced, un mercado muy grande donde se encuentra de todo, pero también conocido por ser una zona peligrosa, con robos, drogas, prostitución y violencia. Allí fueron asaltados. Uno murió de un balazo en el lugar y el otro falleció camino al hospital. Ambos primos eran hijos de 2 hermanas de mi mamá. Ver a sus hermanas sufrir así la tenía destrozada. Esa noche nos mandó a dormir. Dijo que esperaría la llamada que confirmara que los cuerpos ya estaban en casa de los abuelos para ir a velarlos. Así fue. Al día siguiente se realizó el velorio y después el entierro. Fue la primera vez que asistí a un funeral y, a mi corta edad, fue una experiencia atroz. Los cuerpos fueron velados en la casa de mis abuelos, donde los primos habían pasado parte de su infancia. Así, toda la familia pudo reunirse en un solo lugar para despedirlos. Si cada tía los hubiera velado en su casa, no habría sido posible. Pasaron los días, y comenzaron los rezos. Desde los primeros, comenzaron a pasar cosas extrañas. Durante las oraciones se escuchaban murmullos lejanos. Las tías salían al pasillo para callar a quien estuviera hablando, pero afuera no había nadie. Aquello las inquietó bastante. Después del novenario, se hace un rezo final conocido como la levantada de la cruz, y allí surgió otro conflicto. Cada mamá quería hacerlo en su propia casa, una en Nesa y otra por la zona de Indios Verdes. La familia estaba dividida, porque eso significaba que no podrían asistir a ambos eventos. Todo estaba en el aire. Mi madre recibió una llamada al día siguiente. Era uno de mis primos de mi edad. Desesperado le decía: «Tía, los primos se quieren llevar a mi mamá. Tiene miedo y está encerrada en el baño». Mi madre le pidió que le pasara a su mamá, pero él insistía: «No, tía, no quiere salir». Se oían los llantos de sus hermanitos más pequeños, ahogados por el miedo. Mi madre, alarmada, le pidió a mi hermano que la llevara de regreso, a Nesa. Y como en otras ocasiones, yo fui con ella. Siempre que podía la acompañaba. Íbamos en la camioneta, yo en la parte trasera, mi hermano conduciendo y mi madre al frente. Al llegar a casa de los abuelos, ya había varios primos mayores, consolando a los más pequeños. Mi madre fue directo a buscar a mi tía, que seguía encerrada en el baño de la habitación del fondo. Le pedía que saliera, pero ella se negaba, repitiendo: allí están los sobrinos, están enojados, me quieren llevar». Después de mucho insistir, mi madre logró convencerla de salir. Ya más tranquila, mi tía contó lo que le había pasado. Mientras limpiaba la casa para la levantada de la cruz,
De pronto vio a los sobrinos fallecidos. Estaban allí, muy enojados. No decían nada, pero sus rostros lo decían todo. Asustada, corrió a esconderse. Mi madre la consoló diciéndole que ella también los había visto, pero que no le harían daño. Poco a poco llegaron los demás hermanos y hermanas de mi madre. La familia se reunió en la sala, un lugar pequeño. A la derecha había un mueble de madera, enorme, que cubría la pared completa. Ahí estaban la televisión, el estéreo y otros objetos. Frente a la pared, una mesa de cristal con 2 veladoras, encendidas, 2 vasos con agua y las fotos de los primos. Frente a la mesa, un sillón. Mi madre se sentó al centro, yo a su derecha y a su izquierda una prima, junto con el esposo de la tía que había estado encerrada. En otro sillón, cerca de la puerta, estaban los hermanos de mi mamá. Entonces, mi madre comenzó a llorar. Les decía que no podía ser que en momentos así estuvieran peleando, que sus sobrinos habían sido velados allí y que allí debían terminar los rezos. Estaba muy afectada. Lo que ocurrió a continuación fue como vivir una pesadilla. A veces pienso que fue producto de mi imaginación, pero esa idea desaparece cuando más de 10 personas aseguran haberlo visto también. Mi madre empezó a sacudirse, como si tuviera escalofríos. Parecía no tener control sobre su cuerpo. Se puso de pie, con los brazos abiertos, y dio un paso hacia la mesa de cristal, llamando por el nombre de uno de los primos fallecidos. En ese instante, las veladoras se apagaron y las fotografías salieron volando como si un fuerte viento las hubiera empujado. Pero no había corriente de aire. La casa estaba llena de gente y las puertas apenas abiertas. Un tío tomó una Biblia y sin pensarlo la abrió al azar y empezó a leer el primer salmo que encontró. En ese momento mi madre se desplomó. Al despertar, dijo que no recordaba nada. Solo sabía que primero se vio en un valle verde, muy hermoso, y después, todo fue oscuridad. Mi nombre es Rocío, aunque hace mucho que casi nadie me llama así. Antes de comenzar, me gustaría hacer una advertencia a tu audiencia. La historia que voy a contar es bastante fuerte y completamente verídica. Quien sea muy sensible, tiene toda la libertad de no escucharla o, si lo prefiere, puede hacerlo de día, cuando el impacto pueda ser menor. Dicho esto, empiezo. Todo ocurrió a finales de los años 80, cuando tenía apenas 8 años. Mi familia atravesaba una de las peores crisis que hemos vivido hasta el día de hoy. Una situación tan difícil que terminé vendiendo chicles en las calles y en los mercados para aportar algo a la casa. Aunque prácticamente todos en casa trabajábamos, sin importar la edad, fuéramos niños, adultos o ancianos, el dinero no alcanzaba. Hubo un tiempo en que incluso dormimos a la intemperie, justo en una esquina de un camellón de la Ciudad de México. Aquellas noches fueron realmente duras, y no creo que alguien pueda imaginar lo que es vivir algo así. Para ese entonces, mi niñez ya se había esfumado. Solo pensaba en cómo sobrevivir al siguiente día. Apenas dormía, dándole vueltas en la cabeza a la idea de encontrar una forma de ganar algo sin tener que poner en juego mi dignidad. Imaginaba que mi padre hacía lo mismo por las noches, mientras armaba pequeños ramos con flores rescatadas de la basura de la central de abasto. Y fue justo en una de esas noches, cuando él trabajaba y yo pensaba en nuevas ideas, que se nos acercó un hombre con un aspecto realmente fuera de lo común. A lo lejos parecía elegante, alto y bien vestido, algo completamente ajeno a nuestro mundo. Al verlo, pensé que quizá era algún policía o funcionario que venía a echarnos de nuestra casita de cartón. Pero cuando el hombre llegó a donde estábamos, algo en mí se paralizó. Su piel era extremadamente pálida, sus ojos completamente negros y tenía una boca enorme que, aunque cerrada, transmitía una violencia contenida, como si pudiera devorarnos con solo abrirla. Buenas noches, señor. ¿Sabes quién soy? He venido a cumplir con lo que pediste, a cambio de lo que me ofreciste, dijo con una voz grave, imponente.
Mi padre no dijo ni una sola palabra. Se quedó helado, temblando de pies a cabeza. Sus manos no dejaban de sacudirse y las rodillas le fallaron, haciéndolo caer de rodillas frente al extraño. Este, por su parte, lo miraba con un desprecio que nunca volví a ver en ningún otro ser humano. Y eso que yo ya estaba acostumbrada a miradas de rechazo. El silencio se extendió por unos segundos antes de que el hombre continuara. No esperaba más de alguien como tú, pero respondí porque lo que ofreciste tenía valor. Toma esto. Ve a la dirección que está escrita aquí. Puedes reclamar esa casa con solo pronunciar mi nombre. Dicho eso, arrojó un sobre blanco al suelo, justo frente a mi padre. Luego se dio la vuelta y desapareció caminando lentamente hacia la oscuridad. Mi padre no se movió. Seguía de rodillas, temblando, llorando como nunca lo había visto, golpeándose la cabeza y repitiendo palabras hirientes contra sí mismo. Intenté acercarme para abrazarlo, para consolarlo, pero él me apartó bruscamente, empujándome con tanta fuerza que casi me tira. Me gritó que me fuera a dormir, que no tenía nada que hacer allí afuera. Obedecí, llorando sin entender qué acababa de pasar. A la mañana siguiente, al despertar, vi a mis padres, a mi abuela y a mis 2 hermanos, recogiendo lo poco que teníamos. Me gritaron que me levantara rápido porque nos íbamos, así que me levanté, con ese dolor de estómago tan familiar que me provocaba el hambre constante. Mientras intentaba recoger lo poco que teníamos para ayudar, podía oír a mis padres discutiendo. Mi madre le reclamaba a mi papá por lo que había hecho la noche anterior. Él, con voz cansada, le respondía que no había tenido otra opción, que si no lo hacía, todos íbamos a morir de hambre. Terminamos de recoger todo alrededor de las 10 de la mañana. Después comenzamos a caminar. La jornada se me hizo eterna. Caminamos durante horas bajo el sol inclemente, deteniéndonos apenas unas pocas veces para beber agua de alguna llave pública en mercados o parques. Fue cerca de la 1 de la tarde cuando llegamos a un lugar que me pareció más feo y triste que cualquier rincón que hubiera visto en la Ciudad de México. Era un terreno fangoso, lleno de escombros, montones de basura y olor a descomposición. Yo estaba asustada. No sabía a dónde íbamos, y por un momento temí que mi padre nos abandonaría allí, o que íbamos camino a algún orfanato. Sin embargo, él parecía tener bien claro el rumbo. Sacaba a cada rato una hoja que venía en el sobre blanco que el hombre extraño le había dado la noche anterior. Y tras preguntar varias veces por una calle en particular, finalmente nos detuvimos frente a una casa en obra negra, con vidrios rotos en el techo, las ventanas hechas pedazos y las paredes cubiertas de grafitis con insultos. «Es aquí», dijo mi padre, comparando el número de la fachada con la dirección escrita en el papel. Entonces empezó a golpear la puerta metálica con una enorme moneda. Eran golpes duros, casi violentos, mientras gritaba preguntando si alguien vivía ahí. Yo esperaba que nadie saliera, o peor, que alguien saliera furioso a enfrentarlo. Pero pasaron unos minutos y la puerta se abrió lentamente, sin que nadie se dejara ver. «Vamos a pasar», ordenó mi padre con una seguridad que no sentíamos ninguno de nosotros. Al ver nuestras caras de miedo y duda, repitió la orden con un par de groserías, así que lo seguimos. Entramos a un patio grande, con un árbol enorme justo en medio. Había 3 puertas. Una daba a lo que parecía una cocina abandonada y sucia, y las otras 2 conducían a distintas zonas del interior. «Acomódense donde puedan. Aquí vamos a vivir», soltó mi padre, como si eso fuera lo más normal del mundo. Estábamos confundidos. Sí, éramos pobres, pero nunca habíamos robado ni invadido un lugar. Pero mi padre siempre imponía su voluntad, ya fuera con gritos o con violencia. Así que sin decir palabra, cargamos nuestras cosas y nos dirigimos hacia una de las puertas, la de la izquierda. Apenas la abrimos, una voz horrenda se escuchó desde adentro. «Pasa y arrodíllate ante mí». Todos nos congelamos. Mi padre, sin decir nada, soltó las bolsas que llevaba, se apresuró hacia el interior y se arrodilló frente a lo que parecía un sillón.
Ahí, sentado, vi algo que no era humano. No era un fantasma ni una visión. Tenía carne, sí, pero su forma era una aberración, una distorsión de lo que entendemos como vida. Eso fue lo último que vi, porque la puerta se cerró sola con un estruendo de metal y vidrio. Nos quedamos afuera, en el patio, abrazados, temblando. Desde dentro se oían los gritos de mi padre. Repetía una y otra vez un nombre que, por respeto y por cuidar su salud espiritual, no puedo mencionarles. Después de un rato la puerta volvió a abrirse. Mi padre salió sacudiéndose el pantalón, con lágrimas en la cara, como si acabara de pasar por un tormento indescriptible. «Pasen, acomoden todo, vamos a hacer de comer», dijo con una voz seca, como si nada hubiera pasado. Todo era tan confuso. Mi madre, que normalmente siempre le llevaba la contraria, no dijo ni una sola palabra. Solo nos dijo que obedeciéramos, que nos apuráramos. Y así lo hicimos. Esa tarde fue la primera vez que vi aquella casa. Claramente había sido abandonada, pero aún conservaba vestigios de su vida anterior. Muebles gastados, polvo en el aire y varios cuadros colgados en las paredes. Algunos de ellos parecían haber sido pintados con la intención explícita de provocar miedo, pues mostraban criaturas horribles y escenas grotescas. Otros eran retratos, simples retratos de personas extrañas, cuyos ojos, aunque solo fueran pintura, parecían llenos de una maldad indescriptible. La estufa vieja y oxidada seguía funcionando, y en la cocina, entre cazuelas sucias, crecían algunas hierbas secas rodeadas de insectos y animales que entraban sin vergüenza. Pero lo peor era la sala. Las paredes estaban cubiertas de huellas de manos, como si hubieran sido estampadas con un líquido negro espeso. En el suelo, justo al centro, había un símbolo pintado con ese mismo líquido. 2 triángulos superpuestos rodeados de palabras escritas en un idioma que no reconocí. No entendía lo que significaban, pero mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que no pude ocultar. Decidí no pensarlo más. Limpié lo que pude y ayudé a mamá a preparar unas tortas para comer. Y por un momento, mientras comíamos en esa vieja mesa de madera con el ruido del viento afuera y la sombra del árbol en el patio moviéndose con lentitud, creí que podríamos ser una familia normal, a pesar de todo. Incluso me ilusioné. Esa casa extraña y oscura como era, tenía algo que nunca antes había tenido. Una cama para mí sola, vieja sí, sucia y llena de insectos también, pero era mía. Y esa noche, con el estómago lleno y los pies cansados, me dormí con una sensación extraña de tranquilidad. Soñé con una vida distinta. Me vi yendo a la escuela con mis hermanos, riendo. Mi madre, amorosa, atendía el hogar. Mi padre regresaba del trabajo cansado pero sonriente. Y mi abuelita dormía plácidamente en una mecedora, envuelta en una paz que iluminaba todo a su alrededor. Pero entonces, un ruido me despertó. Era como si algo filoso estuviera arañando el piso de cemento. Y ese sonido venía acompañado de una respiración, fuerte, húmeda, casi animal. Abrí los ojos lentamente, y allí estaba, frente a mí, parado en la oscuridad, el hombre de piel blanca que había visto la noche anterior en el camellón. Sus ojos no eran ojos, eran pozos, y en una de sus manos sostenía una cadena pesada, oxidada, de la que colgaba una criatura. No voy a describirla. Lo único que diré, por respeto a su salud espiritual, es que esa bestia era grotesca, la mezcla imposible de al menos 3 animales con un rostro casi humano que mostraba inteligencia, dolor y algo más profundo. Yo no podía moverme, no podía gritar. Solo podía observar, con lágrimas cayéndome por las mejillas, mientras mi cuerpo permanecía paralizado. Entonces, aquel hombre habló. Tú eres el regalo que me fue dado. No tengas miedo. Esto es apenas el comienzo de nuestra vida juntos. Toma esta bestia y haz que camine junto a ti. Él te ayudará a ver la luz en medio de la oscuridad. Y dio un paso hacia mí,
acercando a la criatura. Yo sentí que ese sería mi final. Hasta ese momento nunca había querido ser escuchado. Aquellas lágrimas no eran simples emociones, sino una reacción profunda de mi cuerpo y mi alma frente a la humanidad que estaba a punto de perder. A medida que esa criatura se acercaba, una densa oscuridad la envolvía, absorbiendo todo rastro de mi energía más pura. Cuando finalmente estuvo frente a mí, por unos segundos dejé de respirar y mi corazón se detuvo, como si experimentara una pequeña muerte. En medio de esa angustia, vi cómo el ser continuaba su avance y sin que pudiera evitarlo, comenzó a introducirse en mi pecho lentamente, como una serpiente buscando refugio en su nido. Mientras se adentraba en mí, mi corazón volvió a latir con fuerza. Mi respiración regresó, pero era imposible controlarla. Mi cuerpo rechazaba aquella invasión con violencia, pero mi alma no tenía fuerza para resistirse. Esa posesión duró varios minutos, durante los cuales hice todo lo posible por expulsarlo, sin éxito. Todo concluyó cuando la entidad se instaló en una parte de mi espalda, provocando un dolor y una quemazón imposibles de describir. Ahora son uno solo, y jamás podrán separarse. Él te mostrará la luz en medio de la oscuridad y será tú, guía en el camino que debes recorrer, dijo el hombre que estaba frente a mí. Después de eso, todo se volvió negro. No recuerdo nada más de esa noche hasta la mañana siguiente, cuando desperté en mi cama, deseando que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero al ir al baño y verme en el viejo espejo manchado, noté algo diferente en mis ojos, en mi piel y en cada latido de mi corazón. Desde entonces, todo cambió. Al bajar a desayunar, vi en los ojos de mi padre una mezcla de tristeza, arrepentimiento y al mismo tiempo una extraña paz, como si hubiera saldado una vieja deuda con aquel hombre de traje. En los ojos de mi madre, en cambio, percibí complicidad y traición. Supe de inmediato que ella también estaba al tanto del oscuro trato que mi padre había hecho. En ese instante, deseé no tener la capacidad de ver las verdaderas intenciones de las personas, porque me lastimaba profundamente y me hacía sentir terriblemente sola. Sin embargo, al mismo tiempo, agradecí ese nuevo don otorgado por la presencia dentro de mí. Me permitió ver el mundo sin adornos ni ilusiones, de manera más fría pero también más real, sin los filtros que usamos para edulcorar lo que vivimos y hacerlo soportable, porque al final, muchas de esas ilusiones son mentiras que usamos para manipular a otros. Fue así como, aún siendo solo una niña, acepté mi nueva vida con plena conciencia, con una madurez y un conocimiento que no me pertenecían, pero que me habían sido concedidos por el ser que habitaba en mí. Con el tiempo, comencé a aceptar esa nueva existencia, en especial al recibir 3 dones. El primero, la capacidad de ver las verdaderas intenciones de las personas a través de sus ojos. El segundo, la visión del futuro cercano, incluso si ese futuro implica la muerte. Y el tercero, la habilidad de ver los parásitos, espíritus y demonios que conviven con nosotros en esta tierra. Esa misma semana aprendí a comunicarme con él. Incluso le di un nombre, uno que solo él y yo conocemos. Y también fue esa semana cuando me enseñó cómo generar ingresos, aprovechando los miedos y las expectativas de las personas. Mi primera experiencia fue en un mercado de Nesa, donde habíamos comenzado a vivir. Estaba de la mano de mi madre, quien compraba pollo cuando vi al vendedor. No solo noté que tenía muchas posesiones materiales, sino también secretos y temores que lo consumían. Me solté de la mano de mi madre y me acerqué al puesto. Me puse de puntitas, lo miré a los ojos y le dije: su esposa está por descubrir su secreto. Si no actúa rápido, lo perderá todo. Fue la primera vez que experimenté el placer de ver el miedo reflejado en los ojos de alguien al decirle algo que sabe, pero no quiere admitir. Justo cuando iba a responderme con enojo y cuando mi madre se disponía a regañarme, añadí: puedo ayudarlo, pero tendrá un precio. No diga nada ahora y visíteme en mi casa. Si no lo hace, la oscuridad lo alcanzará pronto. Mi madre me
Tomó de la mano y comenzamos a caminar de vuelta a casa. A partir de ahí ya nada volvió a ser igual. Durante ese trayecto, aproveché para enfrentarla. Le dije, sin rodeos, que sabía de su complicidad con mi padre para entregarme como sacrificio al hombre del traje. Fue entonces que llegamos a un acuerdo. Le dejé claro que, de ahora en adelante, haría todo lo que yo le ordenara y debía respaldarme sin cuestionamientos. De lo contrario, pagaría el precio de sus actos. Cuando me miró, sentí por segunda vez ese placer indescriptible que solo se percibe en los ojos de quienes sienten miedo ante lo que no comprenden. Lo mismo experimenté al enfrentar a mi padre. Les demostré a ambos que habían creado con sus propias manos el infierno en el que ahora vivirían. Y aún así, fui indulgente con ellos, considerando todo lo que habían hecho al tratarme como una propiedad, como algo que podían ofrecer sin remordimiento. Aquella noche el señor de la pollería llamó a nuestra puerta, justo a la hora que me había sido anunciada. Se sentó en mi mesa, y entonces le hablé de sus viejas culpas, de los posibles caminos oscuros que lo esperaban como consecuencia de sus errores. Le ofrecí una solución. El primer trabajo en mi camino como guía de sombras, o bruja, como suelen llamarnos. Le prometí nublar la percepción de su esposa para que no viera lo evidente, y alejar a los demonios que lo perseguían. A cambio, cobré mi primer pago, alto en valor monetario, pero invaluable por la semilla que sembré aquella noche. Después de él comenzaron a llegar más y más personas. Tocaban la puerta de la niña bruja de Nessa, como pronto me llamaron. Mientras les ofrecía la ilusión que tanto deseaban, yo recogía ganancias y reconocimiento. Eso me permitió vivir con mayor dignidad en aquella casa heredada, mejorar la vida de mis hermanos y de mi abuela, y mantener bajo control a mis padres, quienes vivían temiendo que algún día les hiciera pagar el daño que me causaron. Pero su castigo fue más sutil. Cuando abandonaron esta vida, eligieron convertirse en parte del árbol de la muerte, aquel sembrado por mis hermanas ancestrales en la tierra donde se construyó nuestra casa. Desde entonces, sus almas permanecen conmigo, cumpliendo las tareas que les impuse, buscando redimirse junto a otros espíritus que habitan este lugar. Mi abuela vivió unos años más, sin conocer jamás el oscuro secreto familiar. A mis hermanos les di lo mejor que pude, y luego los alejé. Les pedí que se olvidaran de mí porque su hermana ya no existía. La humana murió aquella noche en que recibí la iniciación. Desde entonces, he habitado esta casa sola, recibiendo visitas de todo tipo, desde personas humildes hasta figuras poderosas, todas dispuestas a ensuciar sus zapatos en el lodo de Nessa con tal de obtener aquello que su dinero jamás pudo comprar. Lo que no saben es que todo lo que ofrezco es una ilusión, una caricia breve al alma, un respiro efímero en el infierno que ellos mismos han construido. Todos, sin excepción, vuelven a tropezar con las mismas tentaciones, con los mismos pecados. Solo buscan un instante de paz antes de caer de nuevo. Esa es mi función en este mundo, ser el refugio que representa al mal que llevo dentro. Una función que no elegí, pero que acepté. Tal vez lo mejor que he hecho en esta vida es ser plenamente consciente de ello. Por eso, elegí la soledad. Prefiero hablar con los demonios que habitan en los cuadros, alimentar el árbol de mi linaje oscuro, en vez de tener hijos o un compañero en esta existencia. Sabía que solo les traería sufrimiento. Ese castigo es mío, y solo mío, por la vida que tuve antes. Porque, tal como me dijo el hombre del traje, el ser que se unió a mí me mostró la luz dentro de la oscuridad. Fue ahí donde encontré el conocimiento que solo se revela en ese abismo. Fue allí donde descubrí quién fui, una mujer temida, adorada y condenada, cuya reputación rivalizaba con la del mismísimo demonio. Lo disfruté, no me detuve. Y, cuando al fin cortaron mi cabeza, enterraron mis restos en un lugar olvidado, con la esperanza de que jamás volviera. Pero el regreso era inevitable. Reencarné sin memoria de mi pasado, negando la sabiduría divina. Y aquí estoy, compartiendo,
Mi historia, porque aunque muchos no la entiendan, yo sé que hay quienes sí escucharán. Lo que vivo ahora no es más que la consecuencia de mis propios actos. Pero no se confundan. Esto no es el karma del que tanto les habla la sociedad, ese concepto endulzado que les repiten para justificar el dolor. No, la mayoría de ustedes son almas jóvenes, con libre albedrío, con la capacidad de decidir sobre su camino y su destino. Pero quienes tienen el poder, económico, político, espiritual, quieren hacerles creer que todo está escrito, que todo es castigo divino, que todo es culpa de ustedes. No es cierto. Esa mentira se diseñó para que nunca dejen de correr dentro de una rueda invisible de sufrimiento, una que ellos mismos construyeron para mantenerlos atrapados. Por eso les comparto mi historia, para que la tomen como advertencia, no como inspiración, para que vean en ella todo lo que no deben hacer, todo lo que deben evitar, porque los atajos, aunque brillen, siempre llevan al abismo. No hay salvadores, no hay guías milagrosos. Nadie tiene la solución real a sus problemas, más que ustedes mismos. De lo contrario, terminarán comprando su propia cadena. Ustedes mismos se la pondrán, la ajustarán al cuello y cargarán con ella, creyendo que es destino, cuando en realidad es su elección. En la oscuridad hay conocimiento, hay libertad, pero es una trampa sutil, porque es fácil perderse en ella, como los mosquitos que se lanzan embriagados hacia la luz, sin saber que esa luz los destruye. Ambos extremos, la luz falsa y la oscuridad embriagante, conducen a lo mismo, a la autodestrucción. Y en ese final me encuentro yo,